por este tiempo para la Comisión por el Sí aquí en Salto. El próximo 27 de marzo, en instancia de referéndum, vamos a poner a consideración a toda la población 135 artículos de una ley de urgente consideración. ¿Podemos comenzar hablando qué hay detrás de esto de urgente consideración? Primero que nada, el agradecido soy yo por la invitación y por el trabajo que ustedes como comisión y en particular la Comisión de Comunicación están haciendo. Así que en ese sentido, francamente agradecido por el laburo que ustedes están haciendo. En segundo lugar, ¿qué hay detrás de esto? Y hay una pugna por modelos de sociedad. Hay una pugna por modelos de sociedad que tiene diferentes territorios y que en este caso la LUC es un dispositivo, un instrumento, o si querés un territorio más de esa pugna de modelos de sociedad. Tanto en forma como en contenido, la ley de urgente consideración utiliza un dispositivo institucional que está previsto razonablemente en la Constitución nuestra, como cualquier otra constitución, particularmente de la región, de usar la urgencia para casos particularmente graves o excepcionales, como cataclismo, cuestiones naturales, sequía, problemas económicos importantes y demás. La diferencia está en que usa ese dispositivo y como contrabando, como caballo de Troya, incorpora prácticamente un programa de gobierno entero. 500 artículos, de los cuales se está intentando derogar o anular 135 de ellos, los más negativos, digamos. Decía tanto en forma como contenido porque, por un lado, por supuesto, todo lo que tiene que ver con contenido y dentro de los 135 artículos podemos identificar fácilmente una quincena de grandes temas incluidos, digamos, ahí. Toda la LUC, digamos, incluyó una treintena o más de grandes temas que algunos dicen podrían perfectamente ser 30 grandes reformas, cada una de las cuales con su respectiva ley. En este caso, los 135 artículos incluyen más o menos unas 10, 15 grandes temáticas, muy sensibles, todas ellas, y bueno, en contenido y en forma, porque lo hemos conversado en algunas otras oportunidades. El elenco de gobierno, inspirado por una filosofía neoliberal, parte del supuesto de que los ritmos de la democracia son ritmos que no se llevan con los ritmos del mercado. Y como son neoliberales, consideran que hay que ajustarse a los ritmos del mercado, fundamentalmente del mercado global, ¿verdad? Se concibe, digamos, el mundo a partir de una dinámica empresarial. La dinámica empresarial reclama ritmos de tratamiento de cuestiones que son, digamos, acelerados, que no se llevan con los ritmos de tratamiento que reclama una dinámica democrática de los sistemas políticos democráticos, que requieren consenso, que requiere acuerdo, que requiere negociación, que requiere idas y vueltas, en fin, lo que cualquier democracia pide, reclama, necesita paciencia. Y lo que el neoliberalismo no tiene es justamente paciencia. Y cuando llega el momento de priorizan los ritmos de las empresas por encima de los ritmos de la democracia. Por eso, en ese sentido, nosotros consideramos que, o por lo menos particularmente considero, que en este tratamiento, en la forma, hay mucho de, digamos, amenaza a los estilos democráticos de proceder. Así que tanto en forma como en contenido, digamos, esto merece una opinión muy crítica. Sin contar, porque no lo hemos dicho, pero podríamos rápidamente incluirlo, que de alguna forma esto es una especie de jopeada a la opinión pública, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que había un proyecto de sociedad que fue explicitado por los elencos de gobierno durante la campaña electoral, explicitado en cuanto al propósito, en cuanto a las metas, en cuanto al objetivo que iba a llevar, pero nunca se explicitó los instrumentos concretos que se iban a implementar. Y los instrumentos concretos, los dispositivos concretos, fueron los que se incluyó dentro de la famosa ley de urgente consideración. Entonces, en ese sentido, como muchos de esos instrumentos o dispositivos concretos podrían eventualmente haber generado ruidos negativos para el actual gobierno durante la campaña, obviamente optaron por silenciar, por acallar
durante el tiempo de debate público que fue la campaña electoral, y se dio a conocer el contenido una vez pasaron las elecciones. Por eso me parece a mí que es una especie de jopeada, como decíamos antes en el barrio, ¿no? Te pasan por arriba del moño, digamos, para seguir usando la metáfora futbolera, un contenido muy importante de una ley que en realidad es una sumatoria de leyes, y esto no es menor para mí, por lo menos no es menor porque los uruguayos tenemos una larga tradición de gallardía cívica. Nosotros nos gusta sentir que somos como ciudadanos que nos hacemos respetar y que tenemos desde hace muchísimas décadas instrumentos en nuestro entramado institucional de democracia directa, y que cuando llega el momento, en determinados momentos históricos, los ponemos en funcionamiento. Y cuando llega el momento, incluso aun cuando uno haya votado al presidente o al elenco de gobierno que haya, si ahí está haciendo algo que no me gusta, yo ciudadano tengo la chance en mi mano como ciudadano con un voto de decir por ahí no va la cosa. Y esta es una oportunidad en ese sentido. Tenemos esa tradición de dignidad cívica que me parece que ha sido desafiada, que ha sido irrespetada en el proceso de elaboración de esta ley. Por eso yo creo que antes de entrar en el análisis de los contenidos, que por supuesto son tantos y son tan complejos que nunca alcanza el tiempo para abordarlo todo y completamente, pero antes de entrar en el análisis de tal o cual contenido, a mí me parece siempre que es importante destacar esto, lo de la forma, en cómo se implementó, porque hace la democracia, hace a la república, hace a la manera en cómo el entramado institucional de nuestro país se controla mutuamente para que no haya un desbalance en instituciones que concentren demasiado poder. Entonces, la democracia, la república, el respeto a la dignidad ciudadana, a la tradición de participación en Uruguay, todo eso está en juego también. Y me parece que eso no va a ser un tema inocuo, que va a pasar desapercibido. Yo creo que hay mucha cantidad de gente que está acompañando el sí o va a acompañar al sí, particularmente molesto por esto. No tanto porque conozca contenido tal o cual, porque son 135 artículos y mucha gente dice opto por ni siquiera, pero hay una cosa en particular que molesta. A mí no me gusta que me subestimen como ciudadano. Entonces, conozco, sobre todo como politólogo, ¿viste? Yo estoy cada vez que hay una instancia como esta, uno aprovecha a investigar, a hacer entrevistas, a conversar con gente, y he hablado, sobre todo he estado buscando gente colorada y blanca. Me ha costado un poco más gente de Cabildo, pero alguna he encontrado. Gente colorada y blanca que va a votar el sí. Y el primer motivo que surge en esa conversación es, siento que me están estafando. Después capaz que el motivo sobre los contenidos, sobre el tema de derecho a huelga o sobre la educación o sobre no sé qué, capaz que no están tan del todo firmes a la hora de argumentar, pero son muy firmes a la hora de argumentar cuando arrancan diciendo la manera en cómo se implementó no va, así no me gusta que me gobiernen, ¿no? Hasta incluso hubo un caso que me dice, hasta podría estar de acuerdo con alguna de esas cosas, pero no me gusta que me gobiernen así. Y entonces a mí me parece que no es menor insistir con este punto de que la forma en ese sentido hace al contenido. Hacías mención a la calidad de nuestra democracia, bueno, y a estas características que tenemos como país, como república, como ciudadanos y como ciudadanas, y cómo podemos asociar o cómo podemos analizar la calidad de nuestra democracia con dos cuestiones o con dos conceptos que están muy presentes en esta ley de urgente consideración, que es lo urgente realmente, y también cómo esa urgencia carece de consensos, que fue otra de las cuestiones que vos mencionaste. ¿Cómo podemos asociar esta democracia que queremos defender con qué es lo realmente urgente y lo que necesita de consenso? Ambos elementos a mí me parece que tienen más que ver que con la legitimación democrática, tienen más que ver con las cautelas republicanas, que no son exactamente lo mismo. La democracia tiene que ver con los niveles de legitimación que tiene en este caso un cuerpo normativo. Digamos que en términos generales, y si nos remitimos únicamente a las cuestiones formales, los defensores de la LUC van a decir
procedimos de acuerdo a todo lo que nosotros tenemos dentro de la Constitución. La gente nos votó, nos legitimó, nos dio mayorías parlamentarias, esas mayorías parlamentarias aprobaron el recurso de urgente consideración, listo, o sea que como no hay ninguna falta con respecto a la democracia. En todo caso, cualquiera de ambas menciones o referencia que haces a esas dos cosas que mencionas, tienen en todo caso más que ver con una cuestión de república, de respetar determinados códigos de funcionamiento de las instituciones, ¿no? En donde todos estamos de acuerdo con que tiene que haber leyes de urgente consideración, sí, todos estamos de acuerdo, pero había una práctica, una tradición, había un consenso, había un acuerdo de que se usaba cuando hubiese efectivamente urgencia. Y acá lo que pasó es que el Ejecutivo, usando una ley de urgencia, donde los plazos son perentorios, donde si pasan los 90 días y no se expide el Parlamento, queda aprobado de acuerdo a lo que originalmente sale del Ejecutivo, usando eso como espada de Damocles, el Ejecutivo decide apurar, entre comillas, al Parlamento, y eso no es una práctica republicana, por ejemplo, ¿no? Entonces, las mayorías están y se usaron, está bien, eso no merece objeción, por lo menos desde mi perspectiva, pero eso sí, se rompe con un código, se rompe con una tradición, no se usa la urgente consideración para meter un programa de gobierno con casi 500 artículos, donde se incluye una treintena de grandes reformas muy importantes. Yo tengo anotado acá rápidamente: se modifica el Código Penal, se modifica el procedimiento policial, la ley de procedimiento policial, se modifica el Código de Proceso Penal, se modifica la Ley General de Educación, se modifica el Código de la Niñez y Adolescencia, se modifica la Ley de Inclusión Financiera, y podría seguir. Cualquiera de esas cosas que estoy mencionando debería merecer un tratamiento muy profundo, en algunos casos incluso hasta en la política de Estado. Yo no soy muy propenso a reivindicar las cuestiones llamadas de política de Estado, pero hay algunas cosas en donde los estados y las sociedades occidentales están más o menos de acuerdo. Por ejemplo, un punto que me parece que ha estado faltando en el debate y que debería estar, el tema de cómo se encara en la LUC y dentro de los artículos que queremos, y yo espero que terminemos derogando, el tema de la seguridad del Estado y del manejo de la información secreta. Las sociedades occidentales, Marilina, las sociedades occidentales han encontrado en el siglo XX un gran problema en todo lo que es el tema de la inteligencia del Estado, ¿no? Hay literatura en ciencia política vastísima en cuanto a que uno de los grandes desafíos de la democracia en el siglo XX es cómo se resuelve la relación que todas las sociedades deben de tener con sus aparatos de inteligencia. Es decir, con aquellos que nos espían o que tienen chances de espiarnos. A veces que uno dice eso y dice inteligencia, no sé qué, y es como un eufemismo. No, hablemos claro. Gente que tiene el permiso y las condiciones tecnológicas para entrar a tu celular y revisar todos los chats. Y si alguien se pone nervioso, que se ponga nerviosa, porque hay gente que está para eso, que cobra un sueldo para eso y que efectivamente tiene tecnología para eso, ¿verdad? Que te revise las llamadas, que te las grabe, que... Bueno, no hay Estado moderno que pueda carecer de inteligencia, hasta por un tema estratégico, de seguridad nacional. Suelen haber 4 grandes áreas de inteligencia que las hay acá en nuestro país: una la inteligencia criminal, una la inteligencia de defensa nacional, otra la inteligencia financiera o económica y otra la inteligencia diplomática. Las 4 grandes, ¿no? El tema es cómo se resuelven las sociedades, porque prescindir de inteligencia no puede. Pero entonces, ¿qué es lo que había sucedido? Que en las democracias más consolidadas, los tipos de derecha se juntaban con los tipos de izquierda, los tipos de centro, los del norte, los del sur, los rubios, los que no son rubios, etcétera, se juntaban y decían: muchachos, mira, somos todos civiles, y acá, más allá de que nos peleemos por ideología, por economía o por lo que sea, tenemos que acordar, por eso política de Estado, cómo nos relacionamos con esos aparatos de inteligencia, porque le estamos dando demasiado poder a un grupo de personas que puede atentar contra los derechos individuales, porque nos pincha el teléfono como quieren, cuando quieren y de la manera que quieren. Y en ese sentido hubo una tradición de política de Estado. En Europa fundamentalmente es muy fuerte.
¿Cómo se resolvía eso? Se resolvía diciendo, bueno, mira, una de las garantías que podemos nosotros generar es que todos los aparatos de inteligencia no estén unificados, que no estén organizados como una pirámide, sino que se repartan, cosa de que haya un poder que no esté todo concentrado con lógica piramidal, sino que se reparta y que a su vez esos organismos que están, llamémosle, separados, que obedecen a diferentes autoridades, se controlan mutuamente. Esa es una manera de... Y hubo acuerdo en términos generales de que así tenía que organizarse la inteligencia. Así fue como se consideró la ley de inteligencia en nuestro país entre los años 2012 y 2018, porque hubo 6 años de tratamiento en donde la sociedad uruguaya hizo eso, las dirigencias derecha, izquierda, del norte, del sur, etcétera, se pusieron de acuerdo y durante 6 años, repito, desde el año 12 hasta el año 18, cuando se aprobó la ley, se discutió en el Parlamento uruguayo, en una comisión, por supuesto, muy peculiar, estaba presidida por José Bayardi, me acuerdo, y se llegó a un acuerdo. ¿Y el acuerdo cuál fue? Bueno, que iban a haber 4 grandes agencias de inteligencia en el país, cada una de ellas dependiendo del respectivo ministro, y a su vez ese del presidente de la República, lo cual daba cierta garantía de que había como un poder repartido, digamos, ¿verdad? Es decir, le estabas dando mucho poder a un segmento de la burocracia que es indispensable que tenga, pero con ciertos recaudos. ¿Qué pasa con la LUC? Lo que hace la LUC es, a mi entender, irresponsablemente, es juntar todo eso en una Secretaría Estratégica de Inteligencia, y en vez de la autoridad que aglutina eso ser un simple coordinador, le dan un estatuto de director. Y ahí transforman lo que estaba en 4 lugares en una pirámide única. ¿Y quién está en la cima de la pirámide? El secretario general de esa secretaría, digamos, el director, presidente, no recuerdo exactamente ahora el nombre, y el presidente de la República. Ahí ya tenemos un organigrama que es complicado, que viene con un artículo particular de la LUC. Y el segundo elemento, que me parece que es muy importante de esto, que me parece que ha sido poco discutido, es que se instituye lo que es la información secreta. ¿Por qué? Porque es razonable que esa gente produzca información en sus actividades de espionaje, de pinchar teléfono, que produzca información que en cierto sentido sea reservada. Así es, reservada, y alguna de esa información solamente puede ser, digamos, abierta a consideración del juez, por orden del juez. Sin embargo, se agrega que hay cierta información que ni siquiera el Poder Judicial, ni siquiera los jueces pueden acceder a ella. Y por lo tanto, le estamos diciendo que estamos multiplicando a la N el poder de esas agencias burocráticas en relación en que, no al tipo de izquierda o al tipo de derecha, al tipo del norte, al tipo del sur, al tipo rico o al tipo del pobre. Estamos multiplicando a la N el poder que esas agencias tienen en relación a todos los que no tenemos esa chance, a todos los que podemos ser pasibles de ser espiados. Por eso a mí me llama la atención, y lo he conversado en algún intercambio que he tenido con gente que defiende el no, me llama la atención de que por un lado reivindican el planteo de la libertad y la filosofía liberal y vamos arriba con la libertad, etcétera, y por otro lado le entregan, yo diría irresponsablemente, un poder tan fenomenal a un segmento burocrático nada más y nada menos que especializado en espiar a las personas. ¿Está bien? En fin, digamos, por eso digo, hay una cantidad de elementos que no solamente tienen que ver con la democracia, que sí se ven afectados, pero también con la república. Y de qué manera nosotros vamos viendo cómo en muchas de estas disposiciones se va concentrando el poder. Insisto, paradójicamente, porque se hace en nombre de la libertad. Quienes proclaman la libertad, la filosofía liberal, por otro lado, cuando llega el momento de hacer una ley, concentran poder. Salimos de esto si querés, podemos pasar a otros elementos, vayamos al tema de seguridad, concentran el poder en la policía. Vayamos al tema de educación, concentran el poder en el Ejecutivo.
competencias que antes estaban en consejos desconcentrados, manejadas por gente que conoce de educación, de enseñanza, se concentran en el Ejecutivo. Otra cosa que ha sido poco mencionada en el debate, pero que me parece que en algún momento tiene que saltar, menos relevante que la que mencioné hace un ratito, pero igual me toca particularmente porque trabajo ahí, la formación docente. Vaya si será importante la formación docente en un país cuando todo el mundo coincide de que el gran debe que tenemos, o uno de los grandes debes, es el tema de la educación. Muy bien, formación docente clave. Históricamente los cuerpos docentes han venido reclamando que se le reconozca, así como pasa en otros países de la región, el carácter universitario de su formación, bueno, que tiene nivel terciario. Y bueno, justamente se ha venido reclamando en ese sentido, y nosotros los que participamos en las instituciones educativas en ese sentido, hemos hecho un proceso largo de discusión sobre cómo iba a ser eso. ¿Está bien? Bueno, viene la LUC y con el artículo 198, si no recuerdo, dice que el Poder Ejecutivo podrá definir cuál de los títulos de docente, por ejemplo, de docencia media, ¿no?, de profesor de secundaria, adquieren o no carácter universitario. Y es voluntario, porque depende de que la institución lo pida. Por ejemplo, puede pasar que el profesor de química egresado del CER de Maldonado sea licenciado, y el profesor de química con el mismo programa, con la misma bibliografía, egresado del CER de Rivera, no lo sea. ¿Y por qué? Porque el CER de Rivera pidió al Ejecutivo que le reconocieran, el de Maldonado pidió al Ejecutivo que le reconocieran el carácter universitario de los profesores de química, y sin embargo el Ejecutivo se lo reconoció solamente a... O sea, es el Ejecutivo el que tiene en sus manos, en última instancia, la capacidad de decir, el profesor de Maldonado, el que egresa de Maldonado, sí es un licenciado universitario, o me podrás decir, seguramente coincidimos en eso, que no le cambia la vida fundamentalmente a mucha cantidad de gente. Sí, coincido con eso, pero son pequeños signos de lo que veníamos conversando anteriormente, de cómo la LUC, entre otras cosas, cambia, rompe los equilibrios republicanos que estábamos acostumbrados a tener, tendiendo a fortalecer la pata represiva, sobre todo en el capítulo seguridad, y en otros capítulos también, como la educación, como en otros, la pata represiva más la pata del Poder Ejecutivo, que en última instancia es muy poco liberal, por lo menos. Parecería que sobran los motivos para que el 27 de marzo esté ganando el sí. Sobran los motivos. ¿Aventurar qué pueda pasar después? ¿Después de qué? ¿Del 28? Sí, después de que gane el sí. ¿Qué puede pasar el 28? Obviamente el gobierno va a tener un problema por resolver. ¿Por qué? Porque la estrategia del gobierno fue, a ver, todo gobierno en un periodo quinquenal como el que hay en nuestro país, constituye columnas sobre las cuales va a desarrollar su gestión. ¿Cuáles son las columnas que tenía y tiene este gobierno previsto apoyar el quinquenio? Bueno, por supuesto, todos los quinquenios, todos los gobiernos, sea el signo que sea, una de las columnas es el presupuesto, obvio, pero además, en este caso, para nuestro quinquenio actual, uno es la LUC, otro la ley de medios, otro la reforma de la seguridad social, otra la reforma laboral, pero que hasta ahora no estaba en la agenda. Con esas 5 columnas, el gobierno elaboraba una serie de otras leyes, ¿verdad? Pero esas eran las 5 columnas fundamentales sobre las que se constituía el quinquenio del gobierno actual. ¿Y cuál fue, a mi entender, la jugada que me parece arriesgada del actual gobierno? De que concentró todo en una única ley. Por un lado, si le va bien, y ese fue el cálculo, si nos va bien, aceleramos el proceso, porque en 90 días tenemos un paquete enorme de cosas transformadas, pero ¿y qué pasa si nos va mal? Cae nada más y nada menos que una de las columnas fundamentales, sino la más importante luego del presupuesto, que tiene para todo el quinquenio, que fue exactamente lo que le pasó al padre del actual presidente. Se apostó en gran medida apostó todo el quinquenio a la privatización de empresas públicas para enganchar al país en lo que era el tren neoliberal de los 90, pero no contaba que le íbamos a tirar esa ley. ¿Y qué pasó después? Se quedó sin agenda.
Y además generó un problema muy importante, una tensión muy importante y al interior de la propia coalición de gobierno, porque a partir de ese momento, falta un mes y poco, demasiado temprano, a falta de 3 años, 2 años si querés, antes de que comience efectivamente a intensificarse la campaña, a falta de 2 años, o sea, muy tempranamente, van a empezar a verse que se intensifican las huidas, los corrimientos del interior de la coalición. Se va a empezar a ver que quienes no quieren quedarse en el Titanic, ¿verdad? Demasiado temprano. Ese es un riesgo. Alguien puede preguntarme, y aquí ya estamos hablando como analistas de ciencia política más que, digamos, a favor de la derogación, pero alguien puede preguntarme, bueno, pero ¿qué pasa si por el contrario no triunfara el sí, si perdiera el sí? Yo digo, las consecuencias podrían ser mucho más inocuas para el campo popular de lo que sería de dañino la consecuencia para el gobierno en caso de que gane el sí. Para aquellos que todavía no están seguros de apoyar el sí, un mensaje final, Emilio. Primero que piensen que si realmente queremos sentirnos orgullosos, no solamente de nuestra sociedad, sino de nuestra propia condición como ciudadanos, tenemos que estar alertas de que ningún gobierno subestima nuestra condición y nuestra capacidad de resolver. Y lo que ha venido pasando en este tratamiento de la LUC es que un gobierno ha subestimado nuestra condición de ciudadano. Ha subestimado por lo que comenzábamos diciendo. Dejó pasar todo el periodo electoral y después que la gente votó, ahora te informo sobre cómo va a ser la cosa, cómo lo voy a instrumentar, con un montón de cosas que nadie esperaba, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que me parece importante destacar es antes de empezar a evaluar si sos de derecha, si sos de izquierda, si sos más moderado, si sos más radical, si sos más apático o no, la primera cosa que tenés que, me parece a mí, considerar es cómo va el tema de la dignidad ciudadana en tu caso. Si considerás que vos sos digno de ser considerado, de ser subestimado, bueno, está bien. Pero seguramente la mayoría de los uruguayos no consideramos que somos dignos de ser subestimados. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que hacer, antes de meternos en análisis de los contenidos, que bastantes argumentos hay, Marilyn, en materia de contenidos, antes de eso, decir, a mí no me gusta que me gobiernen así. No solamente este gobierno, que es de derecha, que es neoliberal, llamarle como quiera. Para mí le cabe cualquiera de los dos calificativos, técnicamente hablando. Sino una señal clara para cualquier tipo de gobierno que venga. Así no quiero que me gobierne, yo soy ciudadano, que me respeto como tal. Podré equivocarme, pero por arriba del moño nada. ¿Está bien? Entonces, estamos en condiciones de hacer una muy clara señal, no solamente a este gobierno, sino a todos los gobiernos, a todas las élites, a todos los elencos gubernamentales que vengan de aquí a más. Así no quiero que me gobiernen, ¿no? Decime las cosas, si después veo, después evalúo, capaz que te apoyo, pero acá, arriba de la mesa, por abajo de la mesa, nada. Esa es la primera cosa y la fundamental que me gustaría dejar como mensaje. Repito, sabiendo que hay un montón de cosas vinculadas al contenido que ya fueron tratadas en este ciclo, que van a seguir siendo tratadas con este ciclo, por los invitados, excelente, todo este ciclo siendo motivo de felicitaciones, dicho sea de paso, y sobre lo cual se ha centrado el debate. Por eso yo quisiera dejar este mensaje final con una cuestión que no llega a entrar a los contenidos, pero que queda antes. Es decir, primero que nada, la dignidad como ciudadano no se toca. Licenciado Emilio Redondo, muchísimas gracias. Es un gusto. Un gusto.